Buenas noches a todos. Muchas gracias, Erwin, por introducir esta reunión de oración. Gracias y bienvenidos todos. Qué bueno es que podamos estar juntos y oremos como iglesia. Y antes de comenzar nuestro momento de oración, me gustaría que reflexionáramos en la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a meditar en el libro de Levítico, capítulo 1, versículos del 1 al 9. El título de la reflexión de hoy es Un sacrificio de aroma agradable. El libro de Levítico trata un tema fundamental para la humanidad. Responde a la pregunta de cómo es que personas en una condición de pecado, en una condición de maldad, pueden reconciliarse y pueden tener una relación con un Dios que es santo. No sé ustedes, pero al menos yo nunca he conocido a alguna persona que piense que sea perfecto todo el tiempo, que no tiene errores. Incluso tenemos estos dichos culturales como nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Normalmente utilizamos este tipo de frases para justificarnos cuando cometemos algún error. Sin embargo, cada vez es más difícil encontrar a personas que crean que son totalmente malas o que son totalmente pecadoras y que esa maldad y ese pecado los aleja por completo de Dios. Si el día de hoy te acercas a algún amigo o algún familiar y le dices acerca de su pecado y de su rebelión natural en contra de Dios, seguramente te tacharía como una persona exagerada o como una persona religiosa. Pero el libro de Levítico nos recuerda las consecuencias tan graves que ha traído el pecado a nuestras vidas. Vean lo que dice el versículo 1. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo. El libro de Levítico continúa directamente con la historia que se nos había narrado en el libro del Éxodo. Y después de que se nos narra cómo Dios liberó a la nación de Israel de Egipto a través de sus obras portentosas, a través de su poder, mostrando su poder y su amor y su gloria al pueblo de Israel, el pueblo de Israel decidió darle la espalda a Dios una vez más, decidió alejarse de él. Y a causa de este pecado del pueblo, Moisés no pudo entrar al tabernáculo. Así es como termina el libro del Éxodo. Después de pasar mucho tiempo construyendo el tabernáculo, finalmente Moisés no puede entrar en él. Entonces Dios llama a Moisés desde dentro del tabernáculo porque Moisés no podía entrar, no podía estar ante la presencia de un Dios que es santo. Y aquí cuando hablamos acerca de la santidad de Dios nos referimos a la gran diferencia que existe entre Dios y nosotros. Necesitamos entender lo que significa cuando decimos que Dios es santo. Y cuando decimos que Dios es santo, queremos dar a entender que Dios es perfecto, que solamente Él tiene la capacidad de crear un mundo lleno de belleza y vida. Entonces, todas estas habilidades hacen a Dios alguien completamente único, alguien completamente diferente a nosotros. Si Moisés entrara a la presencia de este Dios completamente único, completamente poderoso, completamente diferente a nosotros, entonces sería destruido. No porque Dios sea malo, sino porque es demasiado bueno. Podríamos poner como metáfora el sol. El sol en nuestro sistema solar es único, es poderoso y es la fuente de vida de nuestro planeta. El sol es algo muy bueno para nosotros, pero ¿qué pasaría si nos acercáramos demasiado al sol? Tal vez, no, seguramente nos destruiría. ¿Qué pasaría si volteáramos directamente al sol y lo viéramos con nuestros propios ojos? Nos destruiría la retina y nos quedaríamos ciegos. Lo mismo pasa con Dios. A causa de nuestro pecado, su presencia es peligrosa para nosotros. Y de nuevo, no porque sea mala, sino porque su presencia es demasiado buena. Sin embargo, otra cosa que hace que Dios sea santo es que Él también es muy bueno. Y a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que siempre estamos intentando buscar nuestra gloria, buscar las cosas que nos beneficien a nosotros, Él quiere habitar en medio de su pueblo. Así que Dios en su gracia provee un camino para que las personas podamos vivir ante su presencia sin que esta presencia tan buena nos destruya. Y entonces el libro de Levítico nos habla acerca de rituales que el pueblo de Israel debía de seguir para poder limpiar las manchas del pecado, las manchas de maldad que había en ellos. Entonces fíjense lo que dice el versículo 1 de nuevo. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo:
da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Ahora fíjense, Dios es quien toma primero la iniciativa de buscarnos y querer tener una relación con nosotros, pero al hacerlo no nos deja a nuestra suerte para que nosotros encontremos la forma de relacionarnos con Él. Tenemos que entender que el Dios en el que creemos es un Dios que quiere relacionarse con nosotros y que además se ha revelado, nos ha mostrado la forma en la que quiere relacionarse con nosotros. Entonces Dios mismo es quien provee las instrucciones de su pueblo para que estén listos y se puedan relacionar con Él. Estas instrucciones nos revelan que Dios acepta la vida de un sustituto inocente como ofrenda por nuestro pecado. Vea lo que dice el versículo 3. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe de ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Entonces aquí el Señor continúa dándole instrucciones a Moisés acerca de cómo los israelitas debían presentar sus ofrendas. El animal ofrecido debía de ser un macho sin ningún defecto. ¿Por qué no tenía que tener algún defecto? ¿Por qué creen? Porque era importante que la persona que entregara el sacrificio se diera cuenta que ese animal inocente estaba muriendo por su culpa. No porque el animal tuviera algo malo o hubiera hecho algo malo, sino que estaba muriendo por la culpa de la persona que ofrecía el sacrificio. Y dice el versículo 4: coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Entonces fíjense, la persona que representaba el sacrificio, la persona que presentaba el sacrificio debía colocar su mano sobre la cabeza de la víctima, identificándose así con el animal. Es como si estuviera diciendo: este animal me representa, lo que le pase a él es como si me estuviera pasando a mí. Y luego fíjense lo que dice el versículo 5: luego matarás al becerro en la presencia del Señor. Entonces los sacrificios de los animales implicaban la muerte del animal. El animal tenía que morir. Piensen un momento en esta imagen: la persona ahí presentando su ofrenda y veía delante de sus ojos cómo ese animal inocente moría en su lugar. Esto era una manera muy gráfica de poder experimentar, de poder observar, de poder sentir lo grave y serio que es nuestro pecado y nuestra maldad delante de Dios. Romanos 3:23 nos recuerda que la paga del pecado es la muerte. Y para que nuestro pecado delante de Dios pueda ser perdonado, alguien tiene que morir. El Señor nos ama tanto que ha provisto una manera para poder relacionarse con nosotros sin tener que matarnos. Pero esto no es gratuito. Para que podamos acercarnos a Dios, alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar. Continúa el versículo 5: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Entonces era la sangre derramada por este animal lo que tenía el poder de limpiarnos de la maldad y del pecado. En este aspecto, la sangre funcionaba como un símbolo. ¿Qué es lo que simboliza la sangre? ¿Qué significa la sangre? ¿Quién posee sangre? Alguien que está vivo. Entonces la sangre simboliza vida. La forma en que los sacerdotes salpicaban la sangre en el tabernáculo era una representación de cómo Dios estaba limpiando la maldad y el pecado de su pueblo. Y luego finalmente vean lo que dice al final del versículo 9: después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Una vez que el animal era sacrificado y su sangre era rociada, las demás partes de su cuerpo eran quemadas. Y eso dice el autor que era un aroma agradable al Señor. ¿A qué se refiere aquí el autor de Levítico con que era un aroma agradable al Señor? Podemos llegar a pensar que el olor que desprendían los restos del animal producía un aroma que le gustaba al Señor. ¿A quién no le gustan los olores que se experimentan en las carnes asadas? Estoy seguro que a la mayoría de nosotros nos gusta, pero el significado que quiere dar aquí el autor de Levítico es mucho, pero mucho más profundo. Aquí el autor bíblico está ocupando una ilustración de lo que sentimos cuando algo huele bien. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa cuando alguien está cocinando y la comida huele bien? Se nos antoja. Nos hace entender que la comida está en buen estado y la queremos comer. ¿Qué pasa si alguien nos invitara a su casa y abrimos la puerta y huele bien
la casa? Pues significa que la casa está ordenada, que la casa está limpia. El aroma agradable que provocaban estos sacrificios significaba que para Dios era satisfactorio. Así como nosotros nos satisfacen los buenos olores, esos sacrificios satisfacían al Señor, y entonces Él podía relacionarse con su pueblo. Los sacrificios son la manera en la que Dios pudo resolver el problema de poder relacionarse con personas pecadoras. Sin embargo, todos estos sacrificios en Levítico estaban apuntando a un sacrificio mayor. Cristo es el Rey prometido que vino a servir a su pueblo. Y no solamente lo vino a servir, también vino a sufrir y a morir por el mal que su pueblo cometió. Su vida fue ofrecida como un sacrificio. Romanos 23 no solamente nos dice que la paga del pecado es muerte, también nos recuerda que el regalo que Dios nos da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La muerte de Jesús no fue final como todos los sacrificios hechos por el pueblo de Israel. Los animales sacrificados permanecían muertos, pero Cristo no. Él resucitó. Él es el sacrificio que venció el poder de la muerte, el poder del pecado para siempre. Lo que significa que Él sigue viviendo por ofrecer su vida a cualquiera que mire su sacrificio y diga, en lugar de ese animal me representa. Voltea a ver a la cruz y diga, Cristo me representó. Cristo ya pagó lo que yo debía y no es necesario nada más. Ya no es necesario que hagamos sacrificios para cubrir nuestros pecados. Cristo sigue viviendo y eso significa que su sacrificio está disponible para todo aquel que lo necesita. Oremos para que necesitemos de esta salvación todo el tiempo y recordemos que Cristo es ese sacrificio que produce este olor agradable delante del Señor, que donde el Señor puede decir, todo está bien, todo se ha cumplido, todo está realizado. Y recordemos también que la sangre de Cristo es la única que puede limpiar nuestro cuerpo, nuestras vidas, nuestras almas del pecado y la maldad que hay en ellas.